En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí entonces con una nueva temática, una nueva serie, la cual le dimos inicio el día de ayer, la libertad. Ayer abordamos el tema de la esclavitud y la libertad. Hay demasiados que a la esclavitud la llaman libertad, pero ya vemos. O estamos poco a poco avanzando en lo que concierne la libertad. La única libertad que hay. No hay diferentes tipos de libertad. Hoy soy esclavo o soy libre. ¿Libre para qué? Bueno, hay muchos para qué de la libertad que vemos en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver algo que es fundamental, que es esencial. Santiago 1, versículo 25, nos dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ayer en nuestro programa veíamos un término muy bíblico que lo vemos, que ahí lo emplea pues la palabra de Dios, y tiene que ver con el estado. ¿En cuál estado me encuentro? ¿Cuál es mi estado? ¿Yo permanezco en ese estado de libertad o en cuál? Aquí me dice algo fundamental. El que mira atentamente en la perfecta ley. Y cuando dice y persevera en ella, persevero en ese estado, en el estado de la libertad. Pero vemos en qué consiste la perfecta ley, la de la libertad. Claro, encontramos que toda la ley se cumple por medio del amor, en el amor. Toda la ley, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, ahí se cumple toda la ley. Bueno, ¿y qué tiene que ver este pasaje con el amor? Bueno, miremos a ver en qué consiste. Aquí estamos viendo la libertad, pero dice y persevera en ella. Hay dos partes aquí importantes. Perseverar en la libertad. Pero yo ¿cómo persevero en ella? Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y finaliza pues con una promesa. Este será bienaventurado en todo aquello lo cual hace. En todo, me dice. 1 Corintios capítulo 7 me habla acerca de algo fundamental. El apóstol Pablo, en el versículo 24, recordemos, perseverar en la libertad, en ese estado de libertad. Dice así Pablo: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué tal ese término, el estado? Vemos entonces que esto es algo fundamental en la palabra de Dios. Cada uno, ya es decisión de cada uno. Otros podrán estar o podrán pues perseverar en otra cosa. Pero cada uno, pero usted ha de permanecer para con Dios en ese estado en el cual usted fue llamado. ¿Cuál es ese estado? Ya hemos visto el estado de la libertad. Muchos entonces tienen ese encuentro con el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque Él es el que me libera a mí. Y entonces Él me libera, no para que yo sea esclavo, sino para que yo sea libre, con la libertad que Él me ha dado, que aquel que me ha vencido por medio de su amor me ha dado. Entonces yo permanezco para con Dios de esa manera. O sea, mi comunión con Dios ha de permanecer de esa manera, permanecer para con Dios. Mi vida
con Dios debe permanecer de esa manera. Y de ahí, por supuesto, se entiende que mi vida no puede ser, pues, no pueden ser dos vidas. No, de allí he de permanecer también para con otros, con la libertad que Dios me ha dado. Aquí no vemos una dicotomía, no. No soy uno en mi intimidad con Dios y otro con los hombres. Entonces, he de actuar con libertad. Ya volviendo a lo que nos dice aquí Santiago 1:25, permanecer en ese estado. Actúe con libertad entonces. Y volviendo a aquello lo cual nos dice la parte final de este pasaje de Santiago 1:25, recordemos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Actúe con libertad, pero nunca siendo un oidor olvidadizo. Entonces muchos comienzan por la gracia y terminan por medio de la ley. ¿Cuál ley? Pues no me está hablando aquí de la perfecta ley. Eso me está hablando acerca de las reglas, de aquel reglamentarismo farisaico. Muchos. Entonces terminan viviendo de los noes, de las prohibiciones. Prohibido hacer esto, esto otro. ¿Y cómo he de vivir? Siempre haciendo, o mejor, siempre siendo hacedor de la obra de Dios. De la obra de Dios, la cual yo encuentro allí en su palabra. Santiago 2:8, siguiendo con Santiago, porque nos ilustra mucho al respecto, me dice, si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? Ahí lo vemos. ¿Se acuerdan que me habla de la perfecta ley? La ley real. La ley real es la ley del rey. ¿De quién? Pues de Cristo. Él es rey. Conforme a la Escritura. Mire, está la ley real, que es de acuerdo a la Escritura, porque es la palabra de Dios, la palabra del Señor, la ley del rey, la ley real. No sé si usted alguna vez ha visto la palabra de Dios desde esa óptica, es la ley real, es la palabra real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios a usted lo ha hecho libre ¿para qué? Para amar. Para amar. De tal manera que el amor no se convierte en una carga en su vida, sino que se convierte en un acto de la libertad que Dios le ha dado. Cuando alguien, vean, ojo con esto, cuando alguien cuestiona lo que es el amar al prójimo como a sí mismo, ¿saben en qué estado está? En esclavitud. Pero aquel que ama al prójimo como a sí mismo es libre. Es libre. Y cuando usted ama al prójimo como a sí mismo, usted no le respeta. Usted cumple con todo aquello que dice aquí la palabra de Dios. Tanto que vemos en la palabra de Dios. Usted honra al anciano. Usted más bien oye antes de hablar. Usted no humilla. Bien hacéis, dice así. Cumplir la ley real. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo. Y usted es libre. En eso consiste la libertad. La palabra me habla acerca de la perfecta ley. Santiago me habla de la perfecta ley. Y la perfecta ley es la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. La perfecta ley, la de la libertad. Ese estado, permanezcan en ese estado. Entonces usted y yo somos libres para amar. Quien no ama es esclavo. Quien no ama no es libre. Libertad para amar. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué? Porque Santiago 1:25 nos dice, hacedor de la obra, pero en sabia mansedumbre. Una persona mansa es una persona que ama. El amor es evidencia de mi estado de libertad. Mi falta de amor es evidencia
de mi estado de esclavitud. Vamos a orar. Nos acercamos a ti nuevamente, Dios, en esta semana, esta vez, en este día, entendiendo algo, que tú me has hecho libre y que yo soy libre y que una manifestación, que una evidencia de si soy libre es cuando yo amo, cuando puedo amar y cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, cuando yo cumplo con la perfecta ley. Sí, es la libertad, pero ¿libertad para qué? Para amar. Te entiendo, lo entiendo, Dios. Entiendo que la libertad y el amor se abrazan. Es evidencia el amor de si soy libre o no lo soy. Y aquel que es libre ama, y aquel que no es libre cuestiona el amar al prójimo como a sí mismo, y por lo tanto es esclavo. Esclavo, recordemos, del que lo venció, esclavo del odio, del resentimiento, de la amargura, esclavo de la venganza, esclavo del egoísmo. Pero no, Dios, yo soy tu siervo, porque tú me has vencido a mí, y por eso yo soy libre. Pero es que si el que me ha vencido eres tú, soy libre. Y soy libre para amar, porque tú eres amor. Porque tu amor es el que me ha vencido. Qué maravillosa es tu palabra. Qué maravillosa enseñanza me entregas tú en tu palabra, mi Señor y Dios. Y ahora, que la bendición de Dios, que el amor de Dios sea sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día con Mundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa pues ha sido de respuesta, ha sido edificante para usted. Mañana nos vemos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia, aquí en Teoterapia y Meditación. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.